un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La estrella de cine y el héroe real. Chuck Norris. Chuck Norris, hombre de acción. Chuck Norris se murió esta semana. Tenía 86 años de edad y estaba casi retirado. Sus dos grandes apariciones en cine en las últimas 2 décadas habían sido cameos. Uno, en Dodgeball, la comedia con Vince Vaughn y Ben Stiller, y el otro en The Expendables Parte 2, donde compartió una escena con Stallone y Terry Crews. I heard another rumor that you were bitten by a king cobra. Yeah, I was. But after 5 days of agonizing pain, the cobra died. La verdad es que para la mayoría de la gente menor de 30, Chuck Norris era ante todo el protagonista de esa larga lista de datos que hablaban de su resistencia, su fuerza y su coraje sobrehumano. A Norris no le molestó convertirse en meme. Bromeaba con la lista en apariciones televisivas, en entrevistas e incluso en algunos comerciales. Pero lo cierto es que en privado Chuck Norris estaba muy lejos de ser el tipo más rudo e invulnerable del condado. Hijo de un padre alcohólico y distante que se mató manejando borracho, Norris fue un niño tímido y asustadizo, que apenas hablaba en el colegio y que tenía cero aptitud para los deportes. La adicción de su padre al alcohol influyó en las finanzas del hogar. Los Norris vivían en un mal barrio, comían poca comida y vestían mala ropa. En un pueblito de Oklahoma donde todos se conocían, el futuro artista marcial y estrella de cine creció sabiéndose despreciado por sus vecinos. Era el hijo del borracho, era el niño que siempre andaba con pantalones remendados y para empeorar las cosas, ni siquiera era el hijo más valiente de los Norris. Ya vamos a volver a ese punto. En 1958, cuando tenía 19 años, Chuck Norris se enlista en la Fuerza Aérea y lo envían a una base en Corea del Sur. Allí, lejos de los vecinos de Oklahoma y lejos de su padre, por primera vez conoce el mundo fuera de su barrio y empieza a practicar un arte marcial llamado Tang Soo Do. Obtiene su cinturón negro y se interesa por aprender otras disciplinas de combate. De vuelta en Estados Unidos, abre una academia de karate, que luego se convierte en una cadena de escuelas, donde asisten famosos como Priscilla Presley y Steve McQueen. Y es nada menos que Steve McQueen el que le sugiere a mediados de los años 70 que pruebe suerte como actor de cine. Chuck Norris, como él mismo contó en su autobiografía, jamás había actuado en nada, ni siquiera en teatro escolar. No tenía idea del oficio y nunca se había parado enfrente de una cámara, excepto para algunas escenas puntuales como doble de acción. Y por supuesto, para enfrentarse con Bruce Lee en el Coliseo Romano en el clímax de La Furia del Dragón. Pero esa había sido una secuencia de combate, que no tenía diálogos y que terminaba con Chuck Norris, por supuesto, derrotado. Protagonizar una película, actuar como héroe de acción era algo muy distinto. Sin embargo, McQueen lo convenció y Norris descubrió que, aunque Hollywood estaba lleno de aspirantes a estrellas, pocos de ellos podían lucir creíbles peleando en pantalla. El cine de patadas estaba floreciendo en los 70s, y Norris, como un verdadero maestro de karate, cayó parado justo en el centro de la ola. Chuck Norris is John T. Booker. Para mi generación, para los niños y adolescentes que nos formamos escarbando cajas de películas en los videoclubes de barrio, Chuck Norris era más que una estrella de cine. Era una institución, un ícono, como la bandera chilena fuera de la moneda, o la cara de Pedro de Valdivia en el billete de 500 pesos. Sus películas no eran de un director o de un estudio, eran películas de Chuck Norris. Y hay que decir que la filmografía de sus años dorados entre 1975 y 1986 es bastante más variada de lo que uno pensaría.
Están los thrillers de terrorismo y narcotráfico, como El Octagón, Ojo por Ojo y Los héroes visten de negro, uno de los grandes títulos de la historia del VHS. Está, por supuesto, la saga post-Vietnam llamada Desaparecido en Acción, que se colgó de la moda revisionista de los 80 y que tuvo 3 episodios, cada uno más violento que el anterior. No creería que iba a irme sin comprobar que había muerto. Está además El Templo de Fuego, ese intento barato y descaminado por hacer de Chuck Norris el nuevo Indiana Jones. Están las 2 colaboraciones claves con la productora Cannon, que son justamente 2 películas sobre amenazas terroristas. Una fue La Fuerza Delta y la otra Invasión USA. Their target, America. Y están las 2 grandes, de verdad grandes películas que protagonizó Chuck Norris en su vida. La primera es Furia Silenciosa, un thriller policial que se colgó del género del slasher y donde tenemos al héroe convertido en un sheriff de pueblo que debe detener a un psicópata resucitado que nadie puede matar. The master fighter of our time. Y la segunda es ese clásico indiscutible del cine ochentero llamado McQuaid, el lobo solitario. Esto no va a ser fácil. David Carradine como el villano, Bárbara Carrera como la mujer fatal, Chuck Norris como el héroe y nada menos que John Milius como escritor no acreditado del guión. La nostalgia es siempre una trampa, pero hay que decirlo. Ya no se hacen películas como McQuaid el lobo solitario. Norris nunca brilló por sus dotes actorales. En los años 90 ya era considerado una figura del pasado, alguien que estaba listo para hacer parodia de sí mismo o un secundario al alero de los nuevos héroes de acción, como Bruce Willis o Jean-Claude Van Damme. Pero Chuck Norris tomó otra ruta. En una época donde emigrar desde el cine a la televisión era algo reservado para los actores a punto de jubilar, el karateca barbudo se inventó una serie a su medida. Se llamaba Walker Texas Ranger. La cadena que la cobijaba, CBS, no tenía mucha fe en la idea. De hecho, durante la grabación de la primera temporada, los ejecutivos estuvieron a punto de cancelar la emisión y absorber las pérdidas. Fue el mismo protagonista quien se reunió con los gerentes de la cadena y le dio respiración artificial a la serie. Y tenía razón. Walker Texas Ranger terminó siendo un éxito de sintonía durante los 90. Se distribuyó en más de 40 países y tuvo 9 temporadas. Incluso la dieron en Chile, en uno de los canales pequeños. Tenía una premisa que solo podría haber funcionado con Chuck Norris de protagonista. Walker es un Ranger que la mayoría del tiempo no usa su arma, sino que prefiere golpear y patear a los criminales. Tiene un compañero que es más mesurado y ambos son aconsejados por una asistente de distrito, quien es la que vigila que entre tanta destrucción y golpizas, los Rangers no rompan la ley. En unos años donde todo era objeto de burla, como los 90, Walker Texas Ranger era una serie con muy poco humor, muy solemne y que reivindicaba no solo el valor de la ley y el orden, sino también valores tradicionales y patrióticos muy ligados al mundo conservador. Desde luego, esto hizo que la serie fuera objeto de infinitas burlas. El comediante Conan O'Brien tenía un segmento regular en su show donde mostraba los momentos más absurdos de Walker Texas Ranger. Pero a Chuck Norris la serie y el personaje nunca le parecieron cómicos. Y cuando le preguntaban por las parodias y los chistes a costillas del programa, decía que entendía las bromas, pero que para él, la serie hablaba de algo muy profundo que era el amor al deber. Eso, decía Chuck Norris, es lo que aprendí de mi hermano. Y aquí volvemos al punto que dejamos sin cerrar. Wayland Clyde Norris nació en 1943. Era 3 años menor que Chuck. Era el hermano del medio. En 1951 nació Aaron Norris, que es el menor de los 3 y es hoy día el único que queda vivo. La mamá de Wayland quería llamarlo James, pero quien inscribió al niño en el registro fue su padre alcohólico, y este le puso Wayland porque esa era su marca de cerveza preferida. Wayland Norris tuvo la misma infancia que Chuck. Padre borracho y violento, poco dinero en la casa, mala comida en la mesa. Pero a diferencia de su hermano, Wayland era de carácter extrovertido y alegre. Él fue quien hizo amigos. Él era el niño más querido por los vecinos. Al mismo tiempo,
Según contó Chuck Norris en una columna el año 2007, Wayland siempre creyó que moriría antes de cumplir 28 años. Al resto de la familia, esa idea fija del muchacho les pareció nada más que una excentricidad o una superstición. Cuando Chuck volvió de Corea con su cinturón negro, Wayland y Aaron fueron sus primeros alumnos. Los tres se volvieron famosos a escala pueblerina y empezaron a convocarlos para que hicieran demostraciones de artes marciales en eventos locales. Hasta que llegó la guerra de Vietnam. Wayland y Aaron se presentaron como voluntarios al ejército. Aaron fue destinado a Corea. Wayland fue enviado directamente a Vietnam. El 4 de junio de 1970, Chuck Norris estaba oficiando de árbitro en una competencia de artes marciales. Una voz lo llamó por altavoces indicando que tenía una llamada urgente. Era su suegra con las malas noticias. Le dijo: a tu hermano lo mataron ayer en Vietnam. Chuck Norris, el hombre que 40 años después protagonizaría una lista de memes que lo proclamaban el tipo más rudo y fuerte del mundo, cayó al suelo de rodillas y se puso a llorar. Con el tiempo, se supieron detalles de la muerte. Wayland estaba liderando a su patrulla en la jungla cuando se percató de una emboscada más adelante. En vez de esconderse, Wayland trató de advertir a sus compañeros, lo que atrajo sobre él los disparos del enemigo. Murió de inmediato. Le faltaba un mes para cumplir los 28. A miles de kilómetros de Oklahoma, su premonición de infancia se había hecho realidad. Chuck Norris siempre dijo que la saga Desaparecido en Acción estaba dedicada a la memoria de Wayland. Aaron, el hermano menor, terminó dirigiendo la tercera parte, que se estrenó en 1988 y que es la peor de todas, lamentablemente. Wayland Norris recibió post-mortem la Estrella de Plata por haber salvado con sus acciones la vida de sus compañeros. Hoy descansa en el cementerio de Green Hills, en Los Ángeles. Yo soy un héroe en la pantalla, le dijo Chuck Norris a un periodista en 1988, pero mi hermano fue un héroe en la vida real. Toda mi carrera ha sido un intento por estar a la altura. En la columna homenaje que publicó el 2007, Chuck cerró el texto con la siguiente frase: pienso a menudo en Wayland, y lo único que me reconforta es la certeza de que un día podré abrazarlo cuando nos reunamos en el cielo. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. On the day after tomorrow.